Bien, entonces de esta materia tenemos entonces una actividad pendiente, que es ese taller número 2, ¿cierto? Está disponible hasta el 20 de septiembre. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. El taller es muy sencillo, es más teórico que de pronto práctico. Es un documento, el documento de realidad es que ustedes lo puedan leer con calma. Ah, perdón, qué pena, sí. No es un documento. El taller número 1 es el que da el documento. Pero ese taller número 2, que está hasta el 20 de septiembre, ya es más práctico. Y eso es lo que estamos trabajando, sobre tablas de frecuencias y gráficas. Si tienen alguna pregunta de aquí de este taller, me pueden consultar enseguida. Si no lo han empezado a hacer, todavía tenemos tiempo pues como para que lo hagan, para que lo organicen. Profe, yo sinceramente no lo he empezado pues no lo he visto todavía porque estaba haciendo pues el El otro. anterior a eso, el uno. Ok, listo. Bueno, y el taller número 1, voy a ir un poco atrás, el taller número 1 que tenemos, doña Denis, también para que lo tenga presente, la fecha de entrega estaba para el 14. Si de pronto no lo alcanzaron a hacer, es este, ¿cierto? Que estaba... ese sí es el que yo les digo, el documento pues que estaba un poquito, el documento como tal estaba largo, pero al final es que están las preguntas. Y las preguntas son de las 5 a la 15, solamente lo que van a responder ustedes es las preguntas de las 5 a la 15. Voy a irme por acá rápido, así, ya les muestro enseguida la imagen. Aquí donde dice entonces ejercicio del capítulo, eso está en la página 16. Entonces esas son las preguntas que hay que contestar. Pero aquí se ve largo porque nos dan las tablas enseguida para que analicemos. Pero todas las respuestas que de esto se basan pues como en la lectura que hay que hacer del mismo documento. El mismo documento va orientando para luego responder esas preguntas que nos dan acá. Voy a hacer lo siguiente, entonces esas tareas les voy a... ¿Usted hizo esta ya, María José? No, ¿cierto? ¿Cómo, profe? Esa no la has hecho todavía, no la han entregado. La uno, Sí. yo sí la entregué. Ah, listo, bien. Bueno, entonces no hay problema aquí. De pronto si tenemos alguna dificultad o algo, No, profe, porque todo estaba pues en la guía. exacto. Todo está pues ahí como la guía para que trabajar. Muy bien. Listo, entonces ese pues es como el taller número 1 o taller de seguimiento pues que tenemos. Y tenemos entonces una actividad que es más o menos, es más de práctica pues como tal, que estuvimos trabajando la clase pasada, a manera pues como de práctica. Estuvimos trabajando entonces esta guía. Esta guía la iniciamos la clase pasada, hicimos este primer punto. Eso está entonces en la grabación de la clase anterior, que habla sobre tablas de La frecuencias. frecuencia. Claro, tablas de frecuencias, ¿cierto? ¿Qué incluimos nuevo aquí? Incluimos nuevo lo que era el cálculo, la media, la mediana y la moda. Que esto básicamente se llaman medidas de tendencia central, ¿cierto? ¿Sí? Entonces voy a avanzar aquí un poco. Bueno, aquí, este es el ejercicio que nos pedían allá, aquí quedó de último. Bueno, aquí demostrando entonces que la media de tendencia central, básicamente entonces tenemos tres, media, mediana, moda, ¿cierto? Aquí no veo, no sé por qué no lo escribí aquí. Un momento, no está escrito acá. Pero ese lo hicimos ya. Fue el conteo y tablas de frecuencias. Listo, quedamos entonces en este punto, en el punto número 2, ¿sí? Que aquí nos pide entonces también construir la tabla de frecuencias, ¿cierto? La tabla de frecuencias para estos datos. Y tenemos entonces que los datos son 50 porque es las edades de 50 jóvenes. Cuando quisimos entonces nosotros analizar estos datos, nos dimos cuenta de lo siguiente, eso es lo que nos aparece acá. Este mouse mío me está jugando mal. Nos dimos cuenta de lo siguiente, que es que por ejemplo hay jóvenes que tienen un año, ¿cierto? Y hay otros que tienen hasta 21 años. Entonces miren que la cantidad de datos o la tabla se nos hizo muy extensa, ¿sí? Entonces cuando nos sucede esto, la forma más fácil de trabajar
o más aconsejable trabajar es que no trabajemos entonces los datos de esta manera así extensos, sino que armemos entonces como grupos de datos, ¿sí? Esos grupos de datos se llaman entonces intervalos, ¿sí? Que armemos entonces intervalos de datos. Voy a borrar esos rayones que tenemos aquí porque aquí ya están contados los datos, pero eso nos va a servir entonces para hacer los intervalos. Entonces, ¿cómo se construyen los intervalos para hacer tablas de datos? Las mismas tablas de datos que hicimos anterior, pero esta vez se van a llamar entonces tablas de datos agrupados, ¿sí? Agrupados por intervalos. Hacemos entonces lo siguiente. Lo primero que tenemos que determinar nosotros, voy a colocar aquí como tablas de datos listo, tabla de datos agrupados. Entonces, lo que nosotros necesitamos determinar aquí es, primero, para encontrar esa tabla de datos agrupados o para construir esos datos, entonces necesitamos conocer algo que se llama el rango, ¿sí? El rango básicamente es el x final menos el x sub i inicial, ¿sí? El x sub i final menos el x sub i inicial. ¿Qué quiere decir entonces eso? O sea, el dato más grande que tengamos menos el dato más pequeño que tengamos nosotros en nuestra tabla, ¿sí? Es entonces lo que tendríamos nosotros que buscar aquí. ¿Cuál es nuestro dato más grande? Si ya tenemos entonces aquí los datos que los hemos identificado, ¿cierto? El dato más grande entonces es la x, en este caso sería 25, ¿sí? Entonces tendríamos entonces que nuestro dato mayor es 25 y nuestro dato menor, o sea, el valor más pequeño que tenemos en este caso es 1, ¿cierto? Es 1, o sea, aquí nos dice que el 1 está dos veces, que el 2 está una vez, y aquí por ejemplo que el 25 está una vez. Pero hablando de datos, entonces es el 25 es el más grande, el 1 es el más pequeño. Un momento. Me disculpa un momento. Qué pena con usted. Bueno, ahora sí. Estoy nuevamente acá. Entonces, en este caso nuestros datos o nuestro rango sería entonces, va a ser entonces igual a 25 menos 24. Entonces tendríamos que el rango va a ser igual a 24. Listo. Entonces teniendo ya nuestro rango, pasamos entonces a mirar los intervalos. Cuando hablamos de intervalos es como construir la cantidad de filas que nosotros vamos a hacer. Si miramos el ejercicio que tenemos acá, que hicimos una tabla de frecuencia, pero ese fue para datos variable cualitativa. Entonces miren que eso es una fila donde dice dieta severa, eso es una fila, uso de ropa holgado es otra fila, miedo a engordar, hiperactividad y uso de laxante, ¿cierto? Aquí las filas las determina entonces es cada variable que se presenta o cada dato que se presenta, ¿cierto? Allá, por ejemplo, si hacemos eso para cada dato, entonces nos aparecerían toda esa cantidad de filas. Cada dato de eso es una fila. Pero no queremos que la tabla nos quede así tan larga. Lo que queremos es que nos quede una tabla pues como resumida. Entonces, por eso necesitaríamos es construir esos intervalos, ¿sí? Entonces, como les decía aquí, primero entonces calculamos el rango. Ahora vamos a determinar entonces la cantidad de intervalos que nosotros vamos a querer. Entonces vamos a llamar aquí entonces eso como número de intervalos.
Y también necesitamos calcular la amplitud, ¿sí? La amplitud de los datos o la amplitud del intervalo. Por un momento que... Ay, voy a subir otra vez. No sé qué me daría reuma ahorita. Bueno. Listo, entonces esos son los datos que intentamos calcular. Rango, el número de intervalos y la amplitud del intervalo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Tenemos una fórmula. Para calcular la cantidad de intervalos, ¿sí? Un momento, yo trato como de escribir la fórmula aquí a ustedes para que la puedan tener entonces. Un momento, busco aquí la definición más clarita y se las escribo porque... Bueno, el número de intervalos aquí. Cuando nosotros queremos construir el número de intervalos, lo aconsejable, por ejemplo, es que los números de intervalos uno los puede definir, ¿sí? Pero hay una expresión matemática que nos permite entonces decir qué cantidad de intervalos van a ser. Cuando tenemos nosotros datos de forma arbitraria, nosotros podemos decir entonces que podemos hacer que los intervalos, por ejemplo, sean 5, o sean 6, o sean 7, o sean... ¿sí? Pero hay una condición, por ejemplo, que cuando yo los determino de forma arbitraria, entonces esos intervalos deben de ser números impares y mínimamente deben de ser 5. ¿Sí? ¿Sí? Mínimamente entonces deben de ser 5, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, si lo hacemos de forma arbitraria, entonces tendremos que nosotros definir pues que vamos a hacer 5 intervalos, pero hay una fórmula que se llama el método de Sturger. Ese método nos permite entonces a nosotros determinar la cantidad de intervalos que nosotros vamos a hacer. Ay, otra vez voy a estornudar. Bueno, entonces para determinar la cantidad de intervalos que nosotros vamos a hacer, no lo vamos a hacer de forma arbitraria porque entonces eso incluiría entonces en que posiblemente no vamos a coincidir todos, ¿sí? No vamos a coincidir todos entonces en ello y por lo tanto posiblemente doña Denis decida que hagamos 7 intervalos, pero María José dice no, yo voy a trabajar entonces con 3. Entonces eso nos llevaría pues como un proceso con un poco de confusión. Entonces lo más aconsejable en ese caso es que utilicemos entonces el método de Sturger, ¿cierto? Para construir los intervalos. ¿Cuál es entonces ese método de Sturger? ¿Sí? Bueno, aquí voy a borrar aquí algo. Ese rango lo vamos a representar entonces con la letra R para que sea entonces ahora sí 24. Ese método de Sturger entonces nos va a llevar entonces a la cantidad de intervalos y dice aquí, vamos a dar una constante K, que es el método de Sturger. Entonces dice que es 1 más 3,32 por logaritmo natural, ¿sí? O por logaritmo de la cantidad de datos, en este caso sería n, ¿sí? 1 más 3,32 por logaritmo natural de n. Recuerden aquí que n en este caso representa es el total de datos, ¿cierto? Este método de Sturger, cuando nos da entonces números decimales, entonces lo que hacemos es redondeo, ¿sí? Aplicamos técnicas de redondeo. Entonces, en este caso, nuestra K va a ser igual a 1 más 3,32 por logaritmo natural de la cantidad de datos. Y aquí nos dijeron a nosotros que la cantidad de datos es de 50, ¿cierto? Porque esa es la edad de 50 jóvenes. ¿Sí? Listo, entonces tendríamos lo siguiente. Si hacemos ese cálculo, dice aquí mi calculador un momento, sería entonces 1 más 3,32
tienen ustedes calculadora ahí a la mano. Yo estoy usando mi celular y mi celular tiene el táctil. La pantalla está húmeda. No me funciona. Aquí vamos a secarlo un momento. No me está reconociendo la huella. Entonces 1 más 3.32 por logaritmo. ¿Sí? Logaritmo de 50. ¿No tienen calculadora ya? Una calculadora sencillita que tengan allá a la mano. María José, ¿no? Profe, esperen un momentico, la busco. Nos daría entonces... si es que no me está cogiendo nada. Listo, ¿qué hago? Vamos a escribir así. 1 más 3.32 2.32, por logaritmo de 50. Porque por esta... logaritmo. Listo. Sí. Me dio 6.64. Ok, listo, sí. 6.64. Lo que pasa es que la mía me muestra un logaritmo con una base aquí. Entonces no tenía la duda, punto que si me muestra. Entonces tendríamos entonces que K te va a ser igual a 6.64, ¿cierto? Entonces, si lo redondeamos, miren entonces que en este caso, la segunda cifra decimal, o pues a un número entero, entonces la primera cifra decimal es un 6, ¿cierto? Esa primera cifra decimal es un 6, entonces lo podemos redondear entonces a 7. Te podemos llevar entonces ese número a 7. ¿Sí? Listo, entonces ya ahí nos está determinando entonces que la cantidad de intervalo entonces que nosotros vamos a construir sería entonces 7. ¿Sí? Ahora sí, voy a borrar aquí este momento porque eso me quedó aquí metidito. Vamos a mirar entonces, ahora sí vamos a mirar entonces lo que es la amplitud. ¿Sí? Lo que es la amplitud. Entonces para la amplitud, ahora sí entonces tenemos el rango que tenemos, ¿cierto? El rango lo vamos a medir por la cantidad de intervalos que nosotros calculamos acá. En este caso, tendríamos es que nuestra amplitud de intervalos, ¿sí? Vamos a llamarlo entonces como la amplitud, va a ser igual a el rango dividido K. ¿Sí? El rango dividido K. En ese caso, nuestro rango es 24 dividido 7. ¿Y cuánto da eso? Sería 3 punto ¿qué? 3.42. 3, Profe, cuando me sale en fraccionario, ¿qué hundo? listo. En tu teclado, en tu calculadora debe aparecer entonces una opción que dice ASD. 3,42. ¿Sí? Voy a mirar aquí si tengo una imagen de una calculadora científica para mostrarte entonces como de pronto cómo podríamos cambiarla. Vamos a buscarla aquí. Tú tienes una así como esta, ¿cierto? Al lado, arribita donde está el del y el AC, tenemos una opción que SD. Esa tecla SD. Mira mi pantalla. Eso te convierte entonces el número de decimal a fracción o de fracción a decimal. Sí, profe, es que me sale una S, una flechita y una D, ¿cierto? Exacto, sí, esa misma. Listo, entonces en ese caso, para nuestros datos entonces tendríamos que la amplitud va a ser entonces 3,42. O sea, si lo redondeamos, básicamente entonces sería 3. ¿Cierto? ¿Por qué lo pasamos entonces a 3? Porque la primera cifra decimal es un 4. Está por debajo de 5, entonces lo pasaríamos entonces al dato menor. En ese caso pues sería entonces 3.
Listo. Ya tenemos entonces ahora sí la cantidad de intervalos. Dimos entonces que iban a ser 7. El rango, entonces dimos que tenemos un rango de 42, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Y la amplitud del intervalo entonces dice que es de 3. Listo. Ahora sí, entonces vamos a construir nuestra tabla. Para construir nuestra tabla entonces seguimos el siguiente procedimiento. Pues hacemos lo siguiente. Lo primero que nosotros vamos a hacer es construir la clase. Luego vamos a construir entonces los intervalos. ¿Sí? Vamos a colocarlo aquí en ese orden mejor. Primero los intervalos y después la clase. Listo. Entonces, ¿qué es el intervalo? El intervalo entonces, ¿qué es o cómo se construye el intervalo? Entonces, empezamos con el dato más pequeño que tenemos nosotros. En este caso, nuestro dato más pequeño que tenemos es el 1. ¿Sí? Nuestro dato más pequeño es el 1. Entonces, tendríamos que nuestro intervalo va a ser el 1. Lo voy a colocar entonces aquí como con corchete. Y desde dónde hasta dónde va ese dato o esa amplitud. Mira que tenemos entonces desde 1 y llega entonces hasta 3. ¿Sí? Entonces tendríamos intervalo de 1 a 3. ¿Sí? Si continuamos entonces con el conteo de los datos o el siguiente intervalo, por ejemplo, donde dice que la amplitud es 3, entonces arrancaríamos aquí desde el 3. Voy a hacerlo aquí más bajito. Desde el 3 y habría que sumarle la amplitud. Qué pena, aquí yo me equivoqué porque es del 1 al 3. Si la amplitud es 3 y a 1 le sumamos 3, ¿cuánto nos va a dar? 4. Nos va a dar 4, correcto. Ahora, si a 4 le sumamos 3, entonces nos va a dar 7. Si a 7 le sumamos 3, entonces nos va a dar 10. 10. Si a 10 le sumamos 3, entonces nos daría 13. 13. El siguiente te llegaría hasta 16. 16. 19 y así sucesivamente. Correcto. De 16 a 19. De 19 entonces a 22. Y de 22 a 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. 8 intervalos. Aquí está raro. Porque nos dice entonces que da 8. Vamos a verificar la fórmula un momentico del método de Sugar. Porque 6.64 si da bien. 1 más 3,32 por logaritmo natural de 50. El rango dice entonces que es 25. Si miramos los datos, el dato más grande, sí, aquí tenemos un 25, ¿cierto? El dato más grande aquí es un 25 que hay, y el más pequeño es un 1. ¿Sí? Y la amplitud, entonces es 24 que tenemos dividido la cantidad de intervalos que nos dio, nos va a dar 7. Raro algo aquí porque, o sea, si nos define la fórmula que van a ser 7 intervalos, aquí nos sale entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Ya. Aquí tengo algo claro. Ya aquí me perdí en algo. Los decimales, estos decimales entonces como es más de 3, ¿cierto? Y estos son edades. Sí, qué pena aquí. Estos son edades, entonces ¿qué pasa aquí? Como eso representaría pues algunos meses, entonces no podríamos redondearlo por debajo, sino que toca redondearlo por encima. O sea, aquí no sería 3, sino que sería entonces 4. Qué pena aquí. La amplitud. La amplitud, o cuando nos dé decimales, entonces lo llamamos siempre al número siguiente.
Si aquí por ejemplo nos dio 3,42, entonces llevamos al siguiente, entonces vamos a sacarlo, vale, entonces es al número entero siguiente, en este caso sería pues como 4. Listo, ahora sí, eso nos va entonces a reducir nuestra cantidad de intervalos y ahora sí nos va entonces a acomodar. Ahora sí, entonces el número más pequeño que tenemos en nuestros datos sería 1, de 1 entonces más 4 que es la amplitud, entonces nos va a dar 5. Ahora sí, de 5 más 4 nos daría 9, 9 más 4 entonces nos daría 13, 13, 13, 17, 17, 21, ah no, sí, sí, 21, sí, y 21 más 4 daría entonces 25. 25. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y faltaría otro intervalo que sería entonces desde 25 hasta 29. Esto es posible que eso suceda y sería lo más aconsejable, que el último intervalo sea, el dato último sea mayor que la cantidad de datos que nosotros tenemos acá. Pues que el número, que el dato más grande que tenemos aquí, que en este caso va a ser 25. Listo. Ahora, ¿qué pasa entonces con los intervalos? A los intervalos hay que colocarle entonces estos símbolos. Siempre el intervalo, pues a manera pues, de sugerencia, se coloca entonces con un corchete al principio para indicar entonces que vamos a contar el 1 en este intervalo y con un paréntesis al final. ¿Sí? Con un paréntesis al final. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que si tenemos un número 5 dentro de las edades, en este caso, que es las edades, si tenemos un número 5, el 5 no se cuenta aquí porque tenemos es un intervalo abierto. Entonces, ¿dónde se cuenta el 5? Lo contamos entonces en el siguiente intervalo. Por eso entonces lo colocamos aquí cerrado. ¿Sí? Entonces siempre el intervalo arranca cerrado, ¿sí? Y finaliza abierto. Entonces aquí va a ser entonces con paréntesis. Listo. Ese en este caso es los intervalos. Ojo, repito aquí entonces hasta dónde vamos. Tenemos entonces para construir nuestra tabla de datos con datos agrupados, entonces primero calculamos el rango, que es el dato mayor menos el dato menor de toda nuestra lista de datos que tenemos acá. En este caso sería 24 menos 1. Yo coloqué 24 menos 25 menos 1. El dato menor mayor menos el dato menor. Y eso nos va a dar entonces 24. Ahora, ¿cómo determinamos los números intervalos? Entonces aplicamos la regla de Sturger. Se escribe así de esa manera. ¿Sí? Regla de Sturger, que es esta. Es K, ¿sí? K entonces va a ser igual a 1 más 3,32 logaritmo natural de n. Bueno, el número de intervalo entonces lo vamos a representar nosotros con acá. ¿Sí? Que fue lo que acabamos de hacer acá. Es entonces, esta acá lo redondeamos entonces tomando pues como en cuenta la primera cifra decimal para pasarlo entonces a un número entero. ¿Sí? Luego entonces calculamos la amplitud de los datos y la amplitud de los datos es el rango menos el número de intervalos y este lo redondeamos entonces siempre al número entero siguiente. Entonces si nos da entonces un decimal, entonces ese decimal, ese entero pues lo llevamos al siguiente, entonces en este caso lo redondeamos a 4. Listo, ahora sí, ya tenemos entonces los intervalos, te vamos a construir nuestras marcas de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase básicamente es el promedio entre los intervalos, entre los límites de los intervalos. ¿Cómo es el promedio? O sea, sumamos los dos valores y lo dividimos entre 2. Entonces sería 1 más 5 va a dar 6 y 6 dividido entre 2 entonces nos va a dar 3, ¿cierto? Esta marca de clase es lo mismo o nos va a representar, si lo comparamos nosotros con nuestros datos, con nuestra tabla de datos anteriores, va a ser nuestra X, ¿sí? Nuestro dato. Entonces, en este caso la marca de clase para el primer intervalo va a ser 3. Siguiente intervalo, le sumamos 5 más 9, ¿sí? Voy a colocarlo aquí como X2. Mira, tenemos 5 más 9 dividido 2. O sea, los límites se suman y se dividen entre 2. Entonces, en este caso tendríamos entonces que eso va a ser 14 dividido 2. Entonces nos va a dar 7. ¿Cierto? Entonces por eso aquí colocaríamos 7.
Para el siguiente, 9 más 13 nos daría 22. Y 22 dividido 2 nos va a dar 11. Aquí nos damos cuenta entonces que nuestra marca de clase, mire, va aumentando de 4 en 4. Tenemos 3, 7, 11. O sea que la siguiente nos debe dar 15. ¿Por qué? Tenemos aquí 13 más 17 nos daría 30. Y 30 dividido 2 es 15. ¿Y por qué nos damos cuenta también que va de 4 en 4? Porque esa es la amplitud. La marca de clase también tiene entonces el rango de la amplitud, va ampliándose de 4 en 4. Entonces el siguiente sería 19. Ahora 19 más 4 sería entonces 23, ¿cierto? Y 23 más 4 nos daría entonces 27. Listo. Tenemos allí entonces nuestra marca de clase. Ahora sí, ya tenemos entonces nuestros intervalos, tenemos nuestras marcas de clase. Ahora sí, entonces la tabla como la que hicimos anterior, la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia. Recordemos que esta F minúscula representa las veces que se repite el dato. O en otras palabras, pues el nombre de la F sería la frecuencia absoluta. ¿Sí? Las veces que se repite el dato. Pero aquí debemos tener en cuenta que vamos a contar los datos desde el 1, o sea, incluye el 1, hasta menores que 5. O sea, los números que son cuántas veces está el 1, cuántas veces está el 2, el 3 y el 4. Si nos vamos a nuestros datos aquí, lo que nosotros vamos a contar son estos números, este rango de datos, desde el 1 hasta el 4. ¿Sí? ¿Su frecuencia cuánta sería? El 1 está 2 veces, el 2 está una vez, el 3 no está y el 4 está 2 veces. Entonces la suma de estos, ¿cierto?, nos daría entonces 5. Ese es el dato que nosotros llevaríamos entonces acá. ¿Sí? Tenemos entonces 5 datos que están entre ese intervalo, entre el 1 y menores que 5. Ahora, desde el 1 hasta el 9, ¿cuántos datos tenemos? Nos vamos a ir apoyando aquí entonces con esta tablita que tenemos acá. Entonces tenemos desde el 5 hasta el 9, aquí. Ese es nuestro segundo intervalo. Hay 5 cositos. Profe, o sea que hay que sumarlos, el 2, el 1, el 3, el 1, el 3. Correcto, exacto. Ese 2, 1, 3, 1, 3. Nos daría aquí entonces 3, 6, más 1, 7, más 3, 10. ¿Cierto? Claro, entonces por eso es que miramos aquí, entonces que vamos a contar es la cantidad de datos que hay desde el 5 hasta menores que 9. Entonces tenemos entonces 10 datos. Ahora, el siguiente sería desde 9 hasta menores que 13. ¿Cierto? Aquí qué pena. Yo aquí conté el 9. Y el 9 recordemos que no se cuenta porque está en el primer. ¿Sí? O sea, menores que 9 tenemos entonces el 5, el 6, 7 y menores que 9 hasta el 8. Se llega hasta aquí. Entonces no van a ser 10, sino que serían solamente 7. Ya amplié aquí mucho el rango de intervalo. Aquí serían 7. ¿Sí? Porque el 5 está 2 veces, el 6 está una vez, el 7 está 3 veces y el 8 está una vez. ¿Sí? El siguiente intervalo sí va entonces desde el 9 hasta menores que 13, o sea que llegaría hasta el 12, hasta aquí. ¿Sí? Entonces tenemos el 9, 10, 11, 12. Y tenemos 3, más 3, 6, más 4, 10, más 4, 14. Aquí se nos va a dar 14 y ahora vimos que eso aquí nos daba 3, 6, 7. ¿Sí? Entonces, ese nos dio 14 datos. Ahora, contando desde el 13 hasta menores que 17. Devolvemos acá. Desde el 13 menores que 17. O sea que sería entonces, en este caso, hasta el 15. Porque el 16 no está, el 17 tampoco está. Tenemos entonces que son 2, 3 más 2 más 5. Se nos va a dar 10 datos. ¿Sí? En ese intervalo tenemos entonces 10 números. Ahora, desde el 17 hasta menores que 21, o sea, realmente 17 hasta el 20. Entonces sería
solamente ese intervalo. O sea, en el cabe el 17, 18, 19, ¿cierto? Y el 20. ¿Sí? ¿Por qué no contamos el 21? Miren, porque termina en 21, pero el 21 se cuenta en el intervalo siguiente. Entonces, por eso este número aquí no lo contamos. Aquí tendremos entonces 1 más 7, nos va a dar entonces 8. Levanto aquí 8 datos. Ahora, desde el 21 hasta menores que 25, o sea, podemos contar el 21, 22, 23 y 24. ¿Sí? Entonces, los números que nos quedan aquí serán este. 1 más 2 más 1 más 1. Entonces, tendríamos aquí 4 más 1, aquí 5 datos en total. Y desde 25 hasta 29, pues tenemos un solo dato que es este, ¿cierto? Porque no hay más allí. No hay 26, no hay personas con 26, con 27, 28, con 28 años. Entonces, por eso es conveniente y nos debe resultar que el último intervalo, mire, siempre está por encima de, ¿sí? Por encima de la cantidad del último dato que tenemos. En este caso, nuestro último dato era 25. Si aquí no hubiese quedado hasta 25, entonces, por ejemplo, el 25 no podíamos contarlo porque estaba en un intervalo abierto, tenía un paréntesis. Después necesitamos que siempre nos quede el último intervalo, el límite final sea mayor que el dato total que tenemos nosotros allí en esta tabla. Listo, ya tenemos aquí intervalos, la marca de clase y la frecuencia absoluta, ¿cierto? Que es contar las veces que se repite el dato. ¿Qué sigue aquí entonces? La F mayúscula, ¿sí? Que sería la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Es entonces la suma acumulada de las frecuencias absolutas anteriores. ¿Qué quiere decir eso entonces? Esta frecuencia absoluta más lo anterior, como no hay nada, entonces esta pasaría igual. ¿Sí? Después es 7 más 5, profe, o 5 más 7. Sí, 5 más 7, entonces va a dar 12. Ahora, 7 más 11. No, 7, O es, 7 más o es 5. con el 14. No estamos sumando aquí esta. Te voy a colocar aquí una línea para que indicar. Entonces Ah, sumamos ya, la que ya, ya, tenemos ya. más esta. Nos va a dar resultado Sí, acá. sí, ya entendí. Ahora es el 12 más el 14. Claro, porque ya tenemos acumulados. O es como si sumáramos 14 más 7 más 5. Pero ¿para qué vamos a sumar si ya tenemos 12 aquí ya? Sería 12 más 14 nos va a dar 26. Entonces nos va a dar entonces 26. Ahora, 26 más 10, 36. 36 más 8 nos va a dar entonces 44. 44 más 5, 49. Y 49 más 1 nos va a dar 50. Y mira que ese nos refleja el total de datos que dice que tiene nuestro estudio, ¿cierto? Porque dice que son 50 jóvenes. Ahí está. 50 jóvenes. Entonces aquí al final, mira, nos conservan pues ese dato, que son 50. Listo. Ahora entonces, siguiendo con esta tabla, pues como la anterior, calculamos entonces lo que es la frecuencia relativa, que nosotros la estamos representando con la letra H minúscula, ¿sí? Con la H minúscula. Y la expresamos entonces en porcentaje. ¿Qué es la frecuencia relativa entonces? Es cada frecuencia absoluta, ¿sí? Dividido por el total de datos. ¿Sí? Cada frecuencia absoluta, recuerden, cada frecuencia absoluta dividido por el total de datos. Y lo multiplicamos por 100. ¿Cierto? Voy a rodar aquí esto para que la tabla nos quede más central. Te lo voy a escribir de la siguiente manera. En este caso tendríamos 5 dividido 50 y lo multiplicamos por 100. Aquí no hay necesidad de colocar paréntesis porque en la jerarquía de las operaciones la división y la multiplicación tienen pues como el mismo orden, ¿cierto? Entonces esta nos va a dar 5 dividido 50, nos va a dar 0.1 creo, ¿sí? Y si lo multiplicamos por 100, nos va a dar entonces 10%. ¿Sí?
La siguiente, como es la frecuencia absoluta, lo decía aquí también de forma extensa, sería 7 dividido 50 por 100. ¿Sí? Entonces, en este caso tendríamos que ese resultado nos va a dar 14. Luego tendríamos entonces 14 dividido 50 por 100. Y eso nos va a dar entonces 28%. Seguimos entonces aquí. 10 dividido 50 por 100. Si hacemos el procedimiento, entonces se nos va a dar 20%. El que sigue, 8 dividido 50 por 100. Entonces tendríamos que eso es 16%. Y 5 dividido 50 por 100. Se repite entonces como la primera, entonces nos va a dar 10. Y ahora tendremos entonces el último, que es 1 dividido 50 por 100, que nos va a dar 2%. ¿Sí? ¿Hasta allí preguntas? No, profe, yo no. Ok, listo. Mire que aquí le escribí pues como la operación completa, pero la idea es que uno simplemente coloque, pues lo haga allá los cálculos y colocamos apenas es como el valor, ¿cierto? Recordemos entonces que eso es el porcentaje. Entonces podemos decir aquí, por ejemplo, ¿qué porcentajes de jóvenes tienen una edad entre o menores de 5 años? Ese es el primer intervalo. Menores de 5 años son los que van de 1 a 5. Entonces sería entonces 10% de los jóvenes. ¿O cuántos jóvenes son esos? Son 5 jóvenes que tienen edades menores a 5 años. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, tienen edades entre 9 y, 9 y menores de 13 años? Listo, tenemos aquí. De 9 a 13 años. Entonces tenemos 14 El jóvenes. 15 es que el 14% y son 7 personas. No, son 14 jóvenes y sería Es el del 9 al 13. de 9 al 13, sí. Sí, ¿qué número es ese? 28 28%, es correcto. y 14. Serán 14 jóvenes y ese sería entonces un 28%. Claro que sí. Listo, entonces para eso entonces uno utilizaría pues como esta tabla, ¿cierto? Ahora, la última columna que nos sigue a nuestra tabla de frecuencias sería entonces la H mayúscula, que es frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Entonces en ese caso vamos a sumar las frecuencias relativas anteriores. Entonces por ejemplo aquí tenemos la primera que es 10, entonces esta pasa igual. ¿Sí? Hacemos el mismo procedimiento que con la frecuencia absoluta, entonces tenemos 10 más la que sigue, o sea 10 más 14, nos va a dar entonces 24. De forma análoga sería entonces ahora 24 más 28, nos va a dar entonces 40, 52. 52 más 20 nos daría entonces 72. 72 más 16 nos daría entonces 80. 88. 88. 88 más 10, 98. 98. Y Más 2, 98 100. más 2, 100. Correcto. Entonces, tenemos, en este caso tenemos el total de datos otra vez. Ahí está. Es entonces lo que se llamaría una tabla de frecuencias para datos agrupados. Mira que apenas construimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas, tal como dijo aquí entonces, aplicando el método de Sturger, el número de intervalos. Que si no lo hubiésemos hecho de forma agrupada, entonces la tabla tocaba hacerla así. O sea, el 1 está entonces 2 veces, el 2 está una vez. Entonces mira que aquí no hubiese tocado seguir, por ejemplo, el 22, no haberlo colocado por allá, sino haberlo colocado acá abajo. 22 está 2 veces, el 23 está una vez, el 24 está una vez y el 25 también estaría una vez, ¿cierto? Mira que esta tabla es bastante larga, ¿cierto? Todo esto es una tabla bastante larguita, entonces eso incomoda a veces.
y no ayuda pues como a hacer una lectura más fácil y más rápida de la información. Entonces en ese caso lo aconsejable es construir tablas con intervalos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí? No, No. pues yo siento Claro, que la claro. tabla es como todo va como parecido, ¿no? Para sacar Claro que todas sí. las... Exacto. Lo único nuevo, por ejemplo, que no habíamos visto era esto. Doña Denis, si iba a comentar algo. No, profe, que está muy claro todo. Ok, listo. Bueno, vamos entonces a regresarnos aquí a la guía con la que estamos trabajando. Entonces dice, bueno, elabora la tabla de frecuencias, listo, ya tenemos. Ahora dice, elabora el gráfico respectivo de las frecuencias absolutas. ¿Sí? Elabora el gráfico respectivo de las frecuencias absolutas, listo. Entonces, ese gráfico lo podemos entonces trabajar ojo, con los intervalos, ¿cierto? Y las frecuencias absolutas. Aquí hay una diferencia, por ejemplo, de este gráfico con el anterior. Y es que cuando trabajamos con datos agrupados, ¿sí? Cuando trabajamos con datos agrupados, los gráficos que utilizamos se llaman entonces gráficos histogramas. ¿Sí? En el primer punto, nosotros hicimos un gráfico de barra, me volví aquí, hicimos un gráfico de barra y ese gráfico simplemente se llama gráfico de barras o gráfico de columnas. Y las columnas entonces van separaditas, ¿sí? Va separada una de la otra. Pero en este, que vamos a trabajar nosotros aquí ahora, las columnas deben de ir juntas. ¿Por qué van juntas? Porque mire, por ejemplo, ese primer intervalo arranca desde 1 y termina en 5, pero el segundo arranca en 5 y termina en 9. Entonces ese 5 es el mismo. ¿Sí? Entonces por eso es que van a ir pegadas. Vamos a ampliar aquí un poquito y vamos a hacer entonces este gráfico aquí al lado. Vamos a colocar entre nuestros ejes. Llega hasta la frecuencia mayor es 14, entonces vamos a hacer el arco. Y aquí estaría entonces nuestro segundo eje. Listo. Entonces yo voy a colocar en la parte de abajo de este gráfico es la marca de clase. ¿Sí? Yo voy a colocar entonces es la marca de clase. Entonces tenemos que nuestra marca de clase, ¿cierto? Las clases van de 3 en 3. Entonces voy a colocar aquí en el primer recuadro, voy a colocar aquí 3. Entonces el siguiente sería 7, 11, 15, 19 y 23 y 25. Listo. Y ahora sí, entonces voy a construir mis gráficas, mis barras. Entonces dice la primera, para el primer intervalo. Se me perdió aquí. El primer intervalo, entonces me dice, la primera marca de clase, que la frecuencia absoluta es 5. ¿Cierto? Voy a mover aquí un poquito más esto para utilizar aquí un pastelito para poder hacer la gráfica un poquito, a ver si me resulta un poquito recta. Eso, a ver si me deja modificar eso. Eso es porque eso no me va a permitir entonces que dibujemos. Y vamos a hacer entonces los intervalos de 2 en 2. A ver si podemos entrar aquí. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Recordemos que esto si lo hacemos en Excel es más fácil porque Excel pues es un software pues, que nos permite hacer estas gráficas, los datos enseguida. Vamos aquí, ahí está hasta 15. Listo, entonces ahora sí, voy a intentar modificar aquí. Este que llega hasta 5, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, voy a llegar aquí entonces.
Te lo voy a colocar entonces en mi primer intervalo que arranca, que es la marca de clase que es 3, y debe llegar entonces hasta 1, 2, 3, 4, 5. Debe llegar hasta aquí. Entonces tengo que reducir aquí. Ahora no sé contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Eso. Esa es entonces mi primera columna. ¿Sí? La siguiente entonces dice que debe llegar hasta 2, hasta 7, perdón. ¿Sí? Miren que es el intervalo 7, o la marca de clase 7, segunda marca de clase, y debe llegar entonces también hasta 7. Entonces voy a copiar aquí la gráfica para que me quede pues como el mismo ancho. ¿Qué me dice entonces? Que debe ser pegada, y esa sube entonces hasta 7. Siguiente gráfica o siguiente intervalo me dice entonces marca de clase, la marca de clase número 3, dice entonces que es el 11, y la frecuencia absoluta es 14. Entonces vamos a copiar. Eso me da dificultad aquí porque este programa no es para esto. Aquí me va a tocar después mover ahorita los números. Y ese debe subir entonces hasta 14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Debe subir entonces hasta aquí. Ahí estaría el 14, creo. Esto no me está... Me toca ampliarlo un poquitico para que me salga aquí como la barrita. Ay, disculpen la manipulación de eso tanto, pero es que, repito, este programa no es Profe, pero no importa, nosotros sabemos que es hasta el 14, hasta el ¿no? 14. Listo. El siguiente entonces dice que va hasta 10. Entonces lo copiamos y ese siguiente quedaría entonces reducir. Ahí tenemos entonces nuestro intervalo. Entonces miren que, bueno, voy a dejarlo después como hasta aquí. Entonces miren que en este caso, cuando trabajamos con intervalos, el diagrama que se utiliza entonces se llama entonces, un histograma. Esto nos representa básicamente es las veces que se repite cada dato, de forma pues análoga a como si estuviesen trabajando un diagrama de columnas. La diferencia, por ejemplo, en el histograma y el diagrama de columnas es que las barras entonces van pegadas o van seguidas una de otra. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces ya tenemos entonces que hemos revisado como tres tipos de gráficos. ¿Sí? Tres tipos de gráficos. Los gráficos que son verticales, que llamamos de gráficas de barras. Los gráficos que son horizontales, perdón, verticales, que llamamos de columnas. Los horizontales, que son gráficas de barras, ¿sí? Y estos que las gráficas van pegadas se llaman entonces histogramas. En Excel, si vamos a utilizar Excel acá un momento, voy a intentar abrir un documento de Excel. Les voy a mostrar entonces cómo se comportarían básicamente pues, estos. Aquí, donde estamos, qué pena. Es que si nosotros construimos nuestra tabla, nuestra gráfica, la diferencia, por ejemplo, de esos gráficos es que nos permitirían entonces tomar la representación de acuerdo como al tipo de gráfico. O sea, aquí me está diciendo que debo de tener unos datos. Vamos a colocar, por ejemplo, estos. A ver, como gráfica. Voy a tomar la hora por acá. Y aquí voy a colocar entonces datos cualquiera. Listo. Esta vamos a dejar apenas en 6. Entonces, si nosotros graficamos esto, eso nos va a permitir entonces que el gráfico que nosotros escojamos, recuerda que el gráfico que nosotros escojamos es la interpretación también. O sea, un dato como este, por ejemplo, como el que yo tengo aquí, si trabajamos con un diagrama circular, el diagrama circular a veces no se va a entender mucho. Hay una condición, por ejemplo, cuando trabajamos con diagrama circular, y es que los sectores no deben de ser muchos, no deben de superar, por ejemplo, 7 sectores, porque cuando hay más de 7 sectores o hasta 5 sectores, entonces la gráfica va a quedar muy dividida y van a quedar entre sectores muy pequeños y poco visibles de entender. Mira aquí lo que yo les decía, cuando hablamos de gráficos de columnas, entonces entendemos que el gráfico es vertical.
Si vemos gráficos de barras, entonces el gráfico es horizontal. Y en ese caso, por ejemplo, el de columnas, entonces hay una forma, o se puede representar entonces con histogramas. Este que me hace el histograma, mire que indica entonces si es que nos arma aquí, por ejemplo, porciones. Y nos dice entonces que los gráficos o las columnas van pegaditas unas de otras. Esto es como la diferencia que quería mostrarles allí, para que ustedes entonces tengan en cuenta eso cuando queramos construir entonces gráficos. Listo, entonces eso es lo que es un diagrama de barras para datos agrupados. Nos preguntan ahora sí, aquí nos hacen dos preguntas de interpretación. Esa la podemos contestar con la tabla que ya tenemos completa. Dice, C, ¿cuántos jóvenes tienen menos de 18 años? Si nos vamos a nuestros datos, ¿sí? A ver, María, aquí. Si nos vamos entonces a cuántos jóvenes tienen menos de 18 años, entonces tocaría entonces buscar, podemos buscar entonces en nuestra tabla que tenemos aquí, no resumida, todos los que van desde el 1 hasta menos de 18, ¿cierto? Este sería hasta 17. Dice aquí, ¿cuántos jóvenes tienen menos de 18 años? O 13. en nuestro caso, sí, no, tendrían todos esos datos, tendrían que sumar todo esto. Para esa pregunta, voy a colocar aquí en verde, sería ese rango, desde el 1 hasta 15, pues, porque aquí no hay personas que tengan 17, en esta tabla no tenemos personas que tengan 17 ni 16 años. Entonces sería todo ese rango, entonces sería sumar esa frecuencia absoluta, los de S2, 1, 2, 2, 1, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos daría eso? Aquí lo tenemos de esta manera, pero si nos vamos a nuestra tabla con datos agrupados, por ejemplo, Profe, pero no es más fácil mirar la otra, ya le iba a decir la otra tabla. Claro, en nuestra otra tabla tenemos, por ejemplo, aquí, que de 1 a 5 tenemos 3, de 5 a 9 tenemos 7, tenemos 5, ¿sí? Aquí está. De 5 a 9 tenemos 7, de 9 a 13 tenemos 14 y hasta 17 tendríamos entonces 10, ¿cierto? Bueno, aquí contando, por ejemplo, que el 17 no está realmente, ¿sí? Y el 18 pues está una sola. Entonces tendría, ¿cuánto es eso? Sería 5 más 7 más 14 más 10. ¿Cuánto nos debe dar eso? 36. 36. Mira que aquí nos muestra entre la frecuencia absoluta. Nos dan 36. Entonces, ¿cuántos jóvenes tienen menos de 18 años? 36. Siguiente pregunta. Dice, en Colombia se puede ejercer el derecho al voto cuando se tiene la mayoría de edad, o sea, 18 años en adelante, y se posee cédula. Si todos los jóvenes con 18 años y más tienen su cédula, entonces dice cuántos jóvenes de este barrio pueden votar en las próximas elecciones. ¿Cuántos serían? Profe, yo pregunto algo. En este de aquí de los intervalos hay de 17 al 21. ¿Estos entran también entonces? Porque sería 18, 19. Claro que sí, exacto. Un momentico, es que se me está moviendo aquí el tamaño. Listo, entonces miremos aquí. Y es que nos dicen entonces los que son mayores de 18 años, entre los de 18, los 19, 20 hasta 25, porque las edades que nosotros tenemos aquí van entonces hasta 25 años, ¿cierto? Entonces, por un lado sabemos, por ejemplo, de acá, sabemos que los que son menores de 18 años son 36, el resto entonces serían mayores. Y como dice la condición aquí que nos plantean es que si ya tienen 18 años ya tienen cédula. Entonces sería que todos estos otros tendrían cédula. ¿Cuántos serían esos que pueden entonces votar? ¿Cuánto daría? Pero, profe, 50. Ay, no. Sí, sí. No, sabemos que en total hay 50, pero de los 50 ya tenemos entonces 36 son menores de edad. Eso no pueden votar. O sea que se suma el 44, 49 y el 50. No podríamos, porque es que ese 44, 49 y 50 es la frecuencia absoluta. Eso aquí llevamos. No, perdón. Se suma el 8, el 5 y el 1. y el 1, sí.
Es que mire la F que no era. Claro que sí. Entonces serán solamente 8 más 5 más 1 y eso nos va a dar entonces 14, ¿cierto? Sí. 14. La otra forma de haberlo visto, por ejemplo, es que, bueno, si en total son 50 personas que están encuestadas y de las 50 hay 36 que son menores de edad, entonces 50 menos 36 nos va a dar ese 14 que tenemos ahí, esa diferencia. ¿Sí? Listo. Entonces ya con eso entonces, habremos entonces contestado las preguntas pues como de ese punto que nos plantean allí. Bien, creo que este punto, a ese lo habíamos hecho ya, el de la anorexia y la bulimia, porque ese es para datos cuando tenemos variables cualitativas, ¿cierto? Recordemos que si los datos en los datos que estamos trabajando son variables cualitativas, ¿qué pasa con la media y la mediana? ¿Se pueden o no se pueden calcular? No, no se pueden calcular. Exacto, no se pueden calcular por ser datos cualitativos, Porque ¿cierto? no tienen un valor Valor numérico. numérico, claro que sí. No podríamos entonces, por ejemplo, sumar en este caso una dieta severa más uso de ropa holgada, pues eso no sabemos qué nos va a dar, ¿cierto? Son variables cualitativas simplemente, entonces no podríamos sumarlas. Muy bien, listo. Bueno, en el parcial van preguntas hasta allí. Entonces vamos a tener entonces unas tablas y de las tablas entonces yo le voy a determinar entonces que me encuentren un valor particular de una frecuencia absoluta o una frecuencia relativa, ¿sí? O preguntas como las que estábamos contestando ahorita, que es de interpretación de una tabla. Dada la tabla, entonces usted responda según los datos allí, responde pues con las preguntas. Tener en cuenta, por ejemplo, esto, lo que son variables cualitativas, variables cuantitativas, la clasificación de los tipos de variables. ¿Cierto? Profe, Sí. Tatiana ya me respondió y me dijo que fue que ella se retiró de la universidad este semestre. Ah, ya. Ok. Listo, María. Muchas gracias por el datico. Bueno. Para anotaciones, pues como para el parcial. El parcial, entonces, recordemos que lo tenemos la próxima clase, o sea, el próximo jueves, que sería 24. ¿Cómo vamos a hacer para el parcial? Entonces, así como una recomendación para que tengamos en cuenta. Y es que el parcial va a estar disponible todo el día. ¿Sí? O sea, se va a tener todo el día para hacer el parcial. Pero el parcial como tal, cuando se lo abre, el parcial demora 1 hora. Se va a tener 1 hora desde que arrancas el examen hasta terminarlo. Profe, pero o sea, ahí en el parcial salen todos los datos, bueno, todo eso, y las respuestas uno que la tiene que escribir o están opciones. Es selección múltiple, si usted tiene que escoger entonces entre las opciones que yo le voy a dar. Ah, ok. Exacto. Entonces marca entre la opción que corresponda y entonces Sí, va profe, avanzando. porque yo haciendo un cuadro de esos me he hecho esta vida y la otra, yo Claro, sola. claro que sí, no. Yo les doy casi el cuadro completo para que entonces ustedes lo determinen. Claro que sí. Tampoco le puedo colocar que ustedes hagan un cuadro y que entonces y que las preguntas sean pues como diferentes, ¿no? Lo que sí pueden de pronto como hacer es que si tenemos una tabla inicial, entonces ustedes pues como ir guardando pues como una información, porque de pronto pues de una misma pregunta se pueden hacer de una misma tabla se pueden hacer varias preguntas, entonces como para que las tengan presentes. Igual yo las voy mostrando pues allí. Sí, profe. Así Bueno, como esto de que cuántos pueden hacer de tal y tal, es eso es correcto. cierto. Exacto, así es. Ah, bueno, profe. Listo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces podríamos dejar entonces dar por terminar pues como la clase. Bueno, profe, Con gracias. mucho Chao. gusto. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Doña Denis, con mucho gusto.